Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. En estos momentos, hermanos, estamos transmitiendo a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Estamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y para nosotros, como siempre, hermanos, es un placer estar con ustedes. Agradeciendo como siempre a Dios, sabemos que quien nos concede la gracia de todo lo que somos y tenemos y hacemos, nos viene de Dios. Mi nombre es Belén Olivas y agradezco también esta oportunidad que me das de poder expresarte a través de estos temas, esta enseñanza que el Señor nos da precisamente para ponerla en práctica. Hemos estado hablando, hermanos, sobre las preocupaciones, pero también las diferentes maneras de cómo nosotros podemos deshacernos de esas preocupaciones, que aunque para nosotros a veces es sencillo, tomar solamente esa palabra, las preocupaciones, pero a veces no entendemos hasta dónde son las consecuencias de esas preocupaciones. Y entonces estamos viendo, ahora sí, a través de testimonios, cómo nosotros podemos vencer esas preocupaciones. Y ya hemos recibido, ahora sí, muchas técnicas para poder, en este caso, deshacernos de esas preocupaciones. Pero también vemos, hermanos, que ciertamente sin Dios nada podemos hacer. Por esta razón, sí vamos a poder deshacernos de esas preocupaciones, pero de la mano del Señor. Sin Él es imposible. Para ello necesitamos ser hombres y mujeres de fe y de confianza. Por eso hoy vamos a ver más de cerca, ¿verdad? Ya no ahora en este día, no es tanto lo que es a través de testimonios, sí son testimonios, pero lo vamos a ver a nivel espiritual, que no solamente, aunque para mí en lo personal es sencillo este libro que estamos viendo, Cómo vencer las preocupaciones, porque son testimonios de personas que ya han vivido pero también que ya han salido de ese problema de las preocupaciones y que ahora pues están compartiendo con nosotros estos testimonios y de esta manera, mis hermanos, pues vamos a ir aprendiendo también cómo nosotros podemos salir de esas preocupaciones. Pero oremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Mándame del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz del corazón, ven a darme tus dones, consolador divino. Amable huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso en la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven, luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración, sin tu gracia, el hombre nada puede. Siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia, haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles que esperamos solo en ti tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el tema de hoy se llama precisamente tomar en serio sus promesas. ¿Sus promesas de quién? De Dios. Esas promesas que Él nos ha hecho y que nosotros de alguna manera ya hemos experimentado, que verdaderamente, hermanos, Él cumple con sus promesas. Compartíamos precisamente el domingo en un retiro en el cual estábamos precisamente, me tocó a mí hablar sobre precisamente el don de la promesa, ¿verdad? Y vemos cómo Dios, nuestro Padre, hizo una promesa, enviarnos su Espíritu Santo, enviarnos su Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento que estamos predicando, se lleva a cabo esa promesa, cuando nosotros reclamamos esa promesa sobre los que están reunidos, escuchando lo que es el querigma. Pues bien, vemos cuando nosotros le creemos a Dios. Ya miramos que precisamente a través de lo que son las preocupaciones, vamos a dar al hospital. Y decía en los primeros temas que muchos hombres y mujeres están en los hospitales y que la mayoría de los que están ahí son consecuencia de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos cómo manejar esas preocupaciones. Y decíamos que mucho menos si no estamos de la mano de Dios. Entonces, por esta razón necesitamos aprender, en este caso, técnicas para poder deshacernos de las preocupaciones. Y unas técnicas que mirábamos precisamente es sentarme y sí mirar el problema, no huir del problema, no tener miedo al problema, sino enfrentarme al problema y ver qué es lo que yo puedo hacer. O sea, qué carta en ese momento yo puedo jugar. Porque a veces, hermanos, ciertamente yo entiendo porque también yo soy humana, también yo soy pecadora, también yo he vivido situaciones difíciles y se entiende que a veces no escogemos, como dicen, la carta adecuada, porque a veces precisamente cuando nosotros estamos tratando de resolver un problema, a veces tomamos las decisiones menos correctas, porque estamos impulsados precisamente por esas preocupaciones, por esos miedos, esos temores, esas inseguridades, porque precisamente no sé si en ese momento voy a tomar la decisión correcta. Por eso es muy importante, decía, que sentarnos y ver el problema, ¿ok? Vemos el problema. ¿Qué tamaño es el problema? ¿Qué puedo hacer yo para resolver ese problema? ¿Qué decisiones, qué prácticas voy a poner? Entonces, ahora, si voy a pensar en la solución, tengo que pensar también en las consecuencias. Entonces, ponía, en este caso, recuerdo el testimonio sobre este caso, que precisamente ponía de ejemplo que era un hombre, ¿verdad?, que tenía que hacer un trabajo y era un trabajo muy grande en el cual tenía que poner el aire acondicionado, pero tenía que mejorarlo porque ya estaba y se había echado a perder. Entonces a este hombre le habían confiado este trabajo y entonces él dijo, la mera verdad es de mucha responsabilidad, porque tengo que pensar en cómo lo voy a hacer, tengo que pensar en qué material voy a usar y cómo lo voy a usar. Entonces, ciertamente en el momento en el que él iba a hacer ese trabajo, tenía que estar tranquilo, tenía que pedir
a Dios su ayuda, porque de lo contrario, hermanos, no solamente iba a perder el trabajo, sino que podía ir a la cárcel. Y entonces este hombre se sienta, medita todo los pros y las contras, y entonces dice, tengo que pensar muy bien de qué manera yo voy a hacer este trabajo. Tengo que prepararme psicológicamente, espiritualmente, para saber cómo voy a resolver este problema. De lo contrario, tengo también que estar consciente que si no me sale bien ese trabajo, voy a ir a la cárcel, voy a perder el trabajo, después nadie me va a ocupar, ¿sí? Esas eran las consecuencias. Pues hermanos, yo creo que es lo más inteligente que nosotros en este caso debemos de hacer, sentarnos, meditar, ¿verdad? Y no tomar las cosas tan a la ligera, ni mucho menos tomar las decisiones a la carrera. No, tenemos que orar y pedirle al Señor su ayuda, su gracia. Entonces, hermanos, vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, a veces nos han pedido, por ejemplo, muy dentro de o cerca de lo que en este caso me corresponde a mí y que te puedo decir, a veces, por ejemplo, nos llevan a una persona como parte del ministerio de intercesión, nos llevan a esa persona y entonces nos cuenta el problema la persona, y así cuando ya sabemos el problema, pues sabemos, ¿verdad? Ya más o menos qué es lo que en este caso tenemos que hacer, porque se hace un diagnóstico. Pero hermanos, a veces aunque nosotros querramos hacer las cosas en el momento, mis hermanos, el momento es de Dios y Él sabe cuándo, cómo y a qué horas. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, pues estamos hoy viendo a través de su segmento El Ser Mujer, cómo nosotros debemos tomar en serio sus promesas, esas promesas de Dios. Nos ha hecho tantas promesas, hermanos, que si nosotros vamos a revisar unas cuantas, hay muchas promesas que nos ha dado el Señor y que debemos saberlas. Entonces, hay que aprender a tomar en serio las promesas de Dios. Cuando Dios promete, Dios cumple. No solamente tenemos que darle la oportunidad de que cumpla sus promesas por el asentamiento amoroso de nuestra voluntad. Una norma que puede ayudar mucho es la de creer esperando, y se realizará ciertamente al tiempo de Dios, no al nuestro, ni a nuestro caminar, al paso solamente de Dios. Entonces, hermanos, a veces ciertamente nos cuesta mucho trabajo entenderle a Dios. Decimos, es que es bien difícil entenderle a Dios. Pero, hermana, hermano, cuando nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, ciertamente es cuando no vamos a tomar decisiones a la ligera, sino vamos a orarlo y vamos madurando ese proceso en el cual tenemos que dar el paso.
Entonces, hermanos, necesitamos entonces esperar, necesitamos confiar en el Señor, porque hay cosas, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre trabajo así de esta manera en mi persona. Cuando yo voy a tomar una decisión, la pienso bastante, pero más que pensarla, la oro. Y entonces, cuando yo siento que ya es el momento en el que yo tengo que tomar esa decisión, es porque ya tengo claro, como ya decíamos al principio, hasta las consecuencias que voy a pagar. Entonces, para eso tengo que responsabilizarme también de las consecuencias, no solamente de la decisión que voy a tomar, sino de las consecuencias que puede haber. Entonces, les cuento en un testimonio. En una ocasión, yo tenía deseos de ir a visitar a mi familia y entonces le dije a mi esposo, yo para tal fecha, yo quiero ir soy del estado de Chihuahua, yo quiero ir a Chihuahua a visitar a mi familia. Y entonces, pues mi familia feliz. Y entonces, pero yo le dije al Señor, yo deseo ir a esas vacaciones, pero ¿ese es también tu deseo, Señor? ¿Tú me vas a dar el permiso de ir a esas vacaciones? Y entonces yo lo empecé a orar, pero les confieso que lo oré, pero muy superficialmente. Y entonces, porque yo era un deseo muy grande que yo tenía, y más era mi deseo, en este caso, que la voluntad de Dios. Porque recuerda, hermano, hermana, que la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Y yo esta palabra me la aplico a mí misma. Y entonces digo, Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya a tomar estas vacaciones? Bueno, si es tu voluntad, adelante. Voy, hasta saco mi boleto, me preparo mi maleta y todo. Ya un día antes, como en este caso tenía que llevarme a mi nieto y estaba todavía pequeño, entonces un día antes se me enferma el niño. Se me enferma de tal manera que era imposible salir de vacaciones. Pero recuerdo que era una fecha, pues sí, muy importante, en la cual, pues, mi hijo me decía, es que es preferible que vivamos esta temporada como familia. Es que yo tengo ganas de ir, y de ahí no me sacaban. Y entonces, pues, ahora sí que cuando ya tomé la decisión, que surge este problema, se enferma el niño. Entonces, yo le dije, porque me decía mi hijo, mamá, pero es que, ¿cómo se va a ir? Y que nos va a dejar a mi papá y a mí solos, y que le dije, pues ni modo, hijo, yo quiero ir, ¿verdad? Y entonces, él me dijo, bueno, usted dice siempre que quiere hacer la voluntad de Dios. Ya le preguntó a Dios si es su voluntad. Y entonces le digo, yo sí, ya le pregunté al Señor. Entonces, cuando se enferma el niño, le dio un gusto a mi hijo, porque dijo, ¿sabe qué, mamá? Ahora se da cuenta que no era la voluntad de Dios. Porque quiero decirte que en ese momento se le subió la temperatura, pero de esas veces que yo le buscaba síntomas, si era alguna gripa, si era de la garganta, si era del estómago, y no me daba nada, solamente era la pura temperatura. Entonces, pues ya, cuando yo dije, no me puedo ir, ya no me puedo ir, porque no me puedo llevar hacia el niño, y sobre todo, pues estaba mucho peor el clima en el estado de Chihuahua. Entonces, de ahí me di cuenta que era un gran deseo de parte mía, que yo tenía ganas de ir, que estaba motivada por mi familia, es que queremos que vengas, es que tenemos ganas de verte y todo esto, ¿no? Entonces dijo mi hijo también, pues qué bueno, mamá, que se dio cuenta que no era la voluntad de Dios.
Entonces, me podrás decir tú, entonces todo le tenemos que pedir permiso a Dios, todo tenemos que ponerle a Dios en sus manos. Sí, todo. Nos decía un predicador, hablando precisamente sobre la voluntad de Dios, dice, si verdaderamente tú has dicho que quieres que Jesús sea tu Señor, pues va a ser tu Señor de todo lo que eres, de todo lo que tienes, pasado, presente y futuro, de todo. Y entonces nos decía él, inclusive dice, si tú vas a comprar un tapete, pues tal vez lo vas a comprar a tu gusto, ¿verdad? Pero nada tiene que ver lo que Dios piensa a lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros es fácil equivocarnos, pero cuando le pedimos al Señor no es fácil. Entonces dijo, hay que preguntarle al Señor hasta qué color quiere el tapete de la sala. Si verdaderamente decimos que queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar. Entonces, como ven, estamos viendo, sí, hemos hablado mucho de esas preocupaciones y que la mayoría de los testimonios que nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta que esos testimonios le han llevado a la persona a buscar a Dios y a servir a los demás. Por lo menos, hermanos, empezar con algo pequeño, pero tomar la decisión de servir a los demás. Y entonces, cuando servimos a los demás, nos encontramos con una gran satisfacción de que verdaderamente, como dice la palabra, hay más alegría en dar que en recibir. Y entonces, por esta razón, hermanos, necesitamos, para deshacernos de todas estas preocupaciones, creerle al Señor sus promesas, tomar en serio sus promesas. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que creían y que esperaban en el Señor. Y tenemos el ejemplo de Abraham. ¿Sería suficiente citar al padre de la fe, a quien Dios le había prometido un hijo y se lo hizo esperar un largo tiempo antes de dárselo? Después le pide que se lo ofrezca en sacrificio y Abraham obedece, sabiendo con la certeza de la fe que Dios podía resucitarlo. Ya sabemos cómo Dios cumplió por este acto de fe generosa. Abraham fue bendecido. Él confió y esperó en Dios, a pesar de que ya le había prometido que le daría un hijo, y aunque tardó para que esta promesa se cumpliera, mis hermanos, pero él supo esperar en esa promesa. Y es que nosotros creemos que el tiempo de nosotros es el tiempo de Dios, y no es así. No es así, porque yo puedo percibir a veces de esas promesas que el Señor hace y que también son para mí. Digo, Señor, ¿cuándo vas a cumplir en mi vida esta promesa? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero sí confío en que un día lo va a cumplir. Por ejemplo, cuando decimos, te estoy pidiendo y te estoy pidiendo y te estoy pidiendo por la conversión de X persona, y pues no se ha cumplido esa promesa, pero se va a cumplir. El que persevera alcanza. Entonces tenemos que pedir constantemente, hermanos, ese don maravilloso de lo que es la perseverancia, para esperar lo que el Señor nos ha prometido. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Quiero invitarte también, mi hermana, mi hermano, aunque estamos en el segmento del Ser Mujer, pero he tenido la bendición también de que hay hermanos que escuchan este programa, hay hermanos que les ha ayudado estos temas. Entonces, aunque la intención, hermanos, dentro de este segmento es ayudar a las mujeres, pero a muchos hombres también les ha ayudado, porque las preocupaciones no solamente nos vienen a nosotras las mujeres, sino también a los hombres. Aunque vemos que muchas veces tendemos como que más las mujeres a ser como que más nos preocupamos. Entonces a veces los hombres como que ven las cosas de otra manera. Entonces, pero sí he tenido la bendición de conocer hermanos que escuchan este programa. Entonces, hermanos, también vemos este ejemplo de los 3 jóvenes en el horno. El libro de Daniel en el capítulo 3 nos narra hermosamente el heroísmo de los 3 jóvenes que no obedecieron la orden del rey Nabucodonosor de adorar la estatua de oro que había hecho. Frente a las amenazas de echarlos al horno, ellos contestaron: nuestro Dios, a quien servimos, tiene poder para librarnos y sabemos que nos librará. Daniel 3:16. Entonces, hermanos, o sea, son testimonios heroicos que, imagínate, esos 3 jóvenes, saber que los iban a echar en el horno y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pues si ya nos toca morir así, pues gloria al Señor, vamos a dar testimonio, ¿verdad?, de que Dios vive, y si Dios quiere, pues bueno, está bien. Y entonces vemos en este caso que ellos ni siquiera se chamuscaron el pelo, nada, no les sucedió nada. También dice, con María, el modelo perfecto de tomar en serio las promesas, lo encontramos en María, la madre de Jesús. Ella le creyó al ángel, confió en lo imposible, ser madre sin unirse a ningún hombre, que su hijo sería hijo del Altísimo. Ella es bienaventurada, sobre todo por haber creído. Lucas 1:43. Cree en su hijo aún cuando está crucificado en el Calvario. Porque cuando nosotros vemos la película de la pasión del Señor, entonces vemos a María siguiendo los pasos de Jesús y podemos ver, sí, su dolor de ver cómo golpeaban a su hijo, cómo lo trataban. Pero miramos en ella siempre una mujer fuerte, fortalecida, como en sí, como que ella ya sabía todo lo que iba a vivir. Entonces, hermanos,
de igual manera, no solamente nos referimos, en este caso, ahorita estamos viendo estos testimonios de Abraham, de los 3 jóvenes, de María, pero tú y yo hemos visto testimonios fuertes, hermanos, que ahora sí que nos quedamos, ahora sí como dicen, de a 6, porque vemos esos testimonios en esos hombres y mujeres que decimos, no sé cómo está viviendo este problema, esta situación, porque si a mí me estuviera tocando, ¿quién sabe qué estuviera viviendo? Entonces, también vemos de algunos personajes del Antiguo Testamento. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hace mención de innumerables personajes del Antiguo Testamento que por fe esperaban en las promesas de Dios. Era tal la fe y la esperanza en las promesas que aún sin haber visto ni recibido nada, hasta morían sin ella. Pero creyendo ya haberlas conseguido, las veían de lejos y se llenaban de gozo. También miramos en Hebreos 11:13. Con fe murieron todas estas personas sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como tenían fe, las vieron y las contemplaron de lejos, confesando que eran peregrinos y extranjeros de paso sobre la tierra. Hebreos 11:13. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Si nosotros le damos nuestro asentimiento por la fe, Él nos devolverá de acuerdo con nuestra misma fe y de acuerdo a su fidelidad y amor. Recuerdo en estos momentos mucho una conversación que tenía yo con una hermana religiosa, y entonces me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué es, en estos momentos, qué es lo que más desea usted en la vida? Y entonces yo le dije, en estos momentos lo que más deseo es la conversión de mi hijo, es lo que más deseo y lo que le pido a Dios. Le dije, Señor, yo te pido que por favor me concedas la gracia, Señor, de la conversión de mi hijo, que yo pueda ver la conversión de mi hijo. Y entonces me dice la madre, dice, pues le pide mucho. Mire, pídale que le regale ese don de la conversión de su hijo, aunque usted no la vea. Aunque usted no la vea. Y me lo estaba diciendo basada precisamente en esta cita, Hebreos 11:13. Con fe murieron todas estas personas sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como tenían fe, las vieron y las contemplaron de lejos, confesando que eran peregrinos y extranjeros, de paso sobre la tierra. Y entonces, después que yo le sigo orando y le sigo pidiendo, Señor, te pido ese regalo, la conversión de mi hijo. Y ahora sí le digo, aunque no la vea, Señor, pero concédeme ese regalo. Entonces, esto es, hermanos, ciertamente el don de la fe. Y entonces tú me dirás, bueno, pero es que usted tiene fe y yo no tengo fe. Entonces, mira lo maravilloso. Cuando hacemos oraciones por sanación física o sanación interior, cualquier oración de sanación que estamos haciendo, a veces yo le digo a los hermanos, le digo, mira, tal vez tú dirás que en estos momentos no tienes fe como para pedirle un milagro al Señor.
Pero mira lo que podemos hacer. Dios se vale de todos los que estamos aquí. Y entonces, si yo tengo fe y yo le pido que te conceda a ti lo que le estás pidiendo o que te sane de la enfermedad que traes, entonces quiere decir que nosotros podemos unir nuestra fe. ¿Por qué? Porque si la fe mía es el 1%, si la fe del que está junto de mí es del 5%, y así unimos esa fe, hermanos, pues es maravilloso. Es maravilloso ver las obras del Señor. Entonces, también vemos las promesas y la sanación, porque toda la Biblia es un libro de promesas para los que creen. Sin embargo, es muy interesante analizar lo que Jesucristo nos dijo. En cuanto a promesas de sanación, en todas y cada una de las siguientes promesas aparecen dos elementos comunes. ¿Cuáles son? Lo primero que aparece es fe en Jesucristo, y el que crea, luego el resultado de esa fe está en un futuro, pues hará, impondrá, tendrá y sanará. Entonces, hermanos, es maravilloso, pero cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo, podemos ver y experimentar la gloria de Dios. Créelo, hermana, hermano, créelo, que podemos ver la gloria de Dios a través de lo que pedimos y de lo que el Señor nos da. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer, y también yo les quiero invitar y sobre todo agradecer por su ayuda, por su apoyo, por su granito de arena. Quiero también agradecerles por sus oraciones. Sabemos que se acuerdan de nosotros, que se acuerdan de Koinonia Radio, pues les seguimos pidiendo su ayuda, su granito de arena y sus oraciones. Pero también les invito, hermanos, a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen un recadito. Llama aquí a la cabina y deja un recadito, y esos recaditos van a llegar a quien tú lo mandes. El número de teléfono en cabina es 608-3652, 608-3652. Entonces, nos dice la palabra, nunca aparece el Señor Jesús prometiendo, porque creen, tiene en el presente, sino tendrá en lo futuro. La consideración de este detalle es de suma importancia para evitar exageraciones, fanatismos y destrucción de la fe. El que cree en mí hará las mismas cosas que yo he hecho, y aún mayores. Juan 14:12. Bueno, ya sería explicar un poquito de que a veces
Nosotros, si no tenemos también una buena formación, hermanos, a veces podemos caer ciertamente en el fanatismo. Podemos caer en el fanatismo. Por ejemplo, un ejemplo del fanatismo. A veces hemos escuchado muchas veces que hay enfermos, por ejemplo, los enfermos que están yendo al seguro por su medicina en un control, ya sea diabéticos, hipertensos o cualquier medicina controlada. Entonces, cuando esta persona tiene su encuentro personal con Jesucristo, a veces tiende a fanatizarse. ¿Y por qué decimos del fanatismo? Porque a veces esta persona se siente tan feliz y qué bueno, se siente ahora sí como fortalecida, que ya no tiene nada, y entonces esta persona sola toma la decisión de dejar la medicina. Y entonces después una recaída y ahí va con el médico. ¿Qué pasó? No, es que yo ya no tomo la medicina porque yo creo en Jesucristo y por eso ya no tomo la medicina. Pues quiero decirte, como dice la palabra, ¿verdad?, que también a los médicos los creó Dios y les da la sabiduría también para podernos ayudar en la sanación física. Entonces, hermanos, también necesitamos de los médicos. No es nomás porque sí, ya dejo la medicina y listo. No, claro que hay milagros, ha habido milagros, pero ya confirmados médicamente. Cuando aún con la medicina, estando tomando la medicina, vas al médico y te dice el médico, ¿qué ha tomado? ¿O qué pasó? Porque el cáncer ha desaparecido. ¿Qué pasó? Entonces, es diferente, ya es diferente. Cuando en este caso les he compartido mi testimonio, cuando por segunda vez llega el cáncer a mi vida, entonces, pues sí, yo pedí oración, yo le pedí un milagro al Señor y todo, me lo dio, sí me lo dio, pero yo seguí el proceso. Yo sabía que tenía que ir al médico, que tenía que ir a que me pusieran quimioterapia y todo. Entonces, yo seguí como si nada, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. No dejé para nada el proceso que yo sabía que tenía que llevar. Hasta el momento en el que llego con el médico que me va a poner la quimioterapia y me dice, ¿qué tienes? Le digo, tengo cáncer. ¿Y por qué dices que tienes cáncer? Aquí están todos los estudios. Pues aunque me entregues todos los estudios, me dijo, yo te digo que no tienes cáncer. Y entonces dije, ay carambas, pues usted cree en eso, yo también creo en eso, porque yo ya lo percibía, yo ya lo sentía, pero era necesario que el médico lo confirmara. Y entonces, bueno, le dije, pues yo creo lo mismo, pero en este caso, si usted cree conveniente que yo siga con los estudios, pues adelante. Me dijo, sí, te voy a hacer unos estudios. Dentro de 8 días vienes y entonces revisamos los estudios. Cuando yo llego a los 8 días, me dice el médico, te dije que tú no tenías cáncer. Tú estás sana. Entonces, ahí vemos ciertamente los milagros del Señor. Yo soy testiga de ese poder de Dios, haciendo un milagro en mi vida, sanándome del cáncer por segunda vez. La primera lo hizo a través de los médicos y con tratamiento, con operaciones y todo el proceso que se lleva, porque yo no estaba todavía cerca de Dios. Pero después de 7 años que ya me habían dado de alta, que regresa por segunda vez, entonces llega este milagro.
Entonces, hermanos, por esta razón necesitamos tener bien claro lo que es el fanatismo. Es una de las promesas más asombrosas que Jesús hace a la fe viva. Aparecen los dos elementos comunes: la fe en Jesucristo y el efecto en futuro. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por favor me sanes. Y estas palabras fueron las que yo usé para pedirle al Señor que me sanara. Porque yo ya tenía miedo de un proceso de 5 años que había vivido. Y entonces yo le dije: Señor, en ese tiempo, por segunda vez que llega el cáncer, yo ya había tenido una experiencia fuerte del Señor. Y entonces yo le pido al Señor esa sanación. Voy, me postro de rodillas ante un crucifijo en la parroquia y le digo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Por eso vengo a pedirte, Señor, que por favor me sanes. Te lo pido, te lo suplico, te lo imploro en el nombre de Jesucristo. Pero también le dije: y si tú me sanas, te prometo que te voy a servir toda mi vida. Claro que yo ahora sé que en este caso fue un sustito que me permitió el Señor y que quería de mí esa respuesta. Y que Él sabía que solamente a través del cáncer por segunda vez podía arrancarme esta promesa. Por eso, mis hermanos, a veces Dios se vale de tu enfermedad, Dios se vale de tus problemas para poderte arrancar una promesa. Él tiene esas promesas para nosotros, pero nosotros, hermanos, ¿cuántas veces vamos a Él? Le pedimos un milagro, no lo hace y le prometemos quién sabe qué tantas cosas, pero apenas nos sentimos bien y adiós. No nos volvemos a acordar de Él. Y no es esto, hermanos. Por eso necesitamos entonces descubrir que debemos nosotros tomar en serio sus promesas. El Señor Jesús promete que oye y hará cualquier cosa que pidamos en su nombre. Están los dos elementos comunes: la fe en Jesucristo y el efecto en el futuro. Si piden cualquier cosa en mi nombre al Padre, se los dará. Juan 16:23. Entonces, también nos dice: cuando oren con fe, el enfermo se salvará y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. ¿Cuántos enfermos se han sanado cuando tú y yo vamos con fe y oramos por un hermano que está enfermo? ¿Cuántos? Y estas señales acompañarán a los que crean en mí, en mi nombre. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16, 17 al 18. Todo lo que pidan en la oración, si creen que ya lo han obtenido, se les dará. Marcos 11, 21. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor, cuando lo estamos pidiendo con fe, de antemano le decimos: gracias, Señor, de antemano, porque yo sé que ya me lo diste. Gloria al Señor. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, los guarde siempre y los proteja, y sobre todo que seamos hombres y mujeres de fe. Que el Señor te bendiga. Esto fue Ser Mujer,
Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.